Buenos días, hermanos, un feliz sábado. Hoy 5 de septiembre. Vamos a continuar con el estudio del libro Evento de los Últimos Días de Ellen White. Estamos en el capítulo 9. Quizás antes de finalizar el año ya estaremos terminando los 20 capítulos. Quedan 11. Hoy el tema del día de hoy es las leyes dominicales, escrito por Ellen White, la pluma inspirada. Antes vamos a hacer una oración. Querido Padre Celestial, gracias Señor por estos momentos que nos ayuda Señor a reunirnos para poder estudiar el tema sobre las leyes dominicales. Te pedimos tu dirección, la unción de tu Santo Espíritu para que pueda brindarnos inteligencia y sabiduría para entender este tema. Favor que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Las leyes dominicales. Capítulo 9, libro Evento de los Últimos Días. Aquí, como podrán ver, una ilustración que fue real, ¿no? En un periódico en La Nación de Argentina, el 6 de junio del 2013, ya había salido publicado esto que ya muchos lo conocemos, ¿no? El Papa por el cierre de comercios el domingo, ¿no? En Argentina. Entonces, esto es un reflejo de lo que va a suceder a nivel mundial. Así como el coronavirus fue algo que fue la detonante para que todo el mundo se estableciese la medida de cuarentena. Algo similar va a ser así. Entonces, bueno, el tema del día de hoy entonces es como ya hemos dicho. Satanás desafía la autoridad de Dios. Vamos a leer la cita de la pluma inspirada. Satanás desafía la autoridad de Dios. Dios acusa a Babilonia, en la palabra de Dios, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso está en Apocalipsis capítulo 17, ¿no? Sobre la gran ramera y Babilonia. Apocalipsis 17 y Apocalipsis capítulo 18. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. También este de aquí es el mensaje del segundo ángel. Cuando ustedes leen en Apocalipsis 14, también dice, ¿no? Ha caído Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este es el mensaje del segundo ángel. Entonces dice así: Dios hizo del mundo en 6 días. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Así santificó ese día y lo puso aparte de todos los otros como santo para él, para ser observado por su pueblo a través de todas sus generaciones. Pero el hombre de pecado, que el apóstol Pablo lo escribió en su carta a los tesalonicenses, ¿no? Sobre el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿no? Ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, pensó en cambiar tiempos y leyes. Este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día de reposo colocando el primer día de la semana donde debiera estar en el séptimo. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado para que se lo considere como sagrado. En la palabra de Dios esto es llamado la fornicación de la mujer. Eso ya lo sabemos por historia, ¿no? De que se cumplió en el año 313, en el año 325 se estableció con más fuerza todavía, en el cual el rey Constantino, el emperador Constantino de Roma, hizo de manera civil y religioso el día solis, ¿no? El día del domingo, ¿no? Como día de reposo, dejando a un lado el tema del día sábado, el verdadero día de reposo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Las iglesias protestantes han rechazado esto? Para nada, en ninguna manera. Dice acá, el mundo protestante ha tomado este hijo del papado, o sea, el domingo, para que se lo considere como sagrado. Por eso es que son conocidos como las iglesias evangélicas como iglesias dominicales. Entonces, en la palabra de Dios esto es llamado fornicación de la mujer, errores doctrinales.
durante la dispensación cristiana, o sea, en la iglesia primitiva, ¿no? El gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Entonces, en una visión, Ellen White pudo ver cómo Satanás tuvo una reunión o una asamblea con sus ángeles caídos. Y esto es lo que textualmente y verbalmente dijo Satanás en esa reunión. Ellen White pudo tener acceso a esa visión, ¿no? A esa reunión. ¿No? Dice, Satanás dice, obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios el séptimo día como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día, o sea, el sábado, no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo, pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, se refiere al domingo. Un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día, el domingo, a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día, al sábado. Entonces, ¿qué cosa iba a hacer Satanás? Plagiar un día de descanso, ¿no? Plagiar. Satanás siempre plagia lo de Dios, ¿no? Entonces, no iba a hacer de un día común y corriente, hacerlo por medio de sus secuaces, el papado y todos los que se unen a él, establecer justamente un día espurio como día sagrado. Eso es lo que dijo Satanás en la reunión. Y vemos en la historia que eso se ha cumplido. El día de reposo, el gran asunto en discusión sobre el sábado, como pueden ver ahí en la imagen, el cuarto mandamiento, el sábado es el único que contiene el sello de Dios. Bueno, en la guerra que se librará en los últimos días estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado, el gran legislador Dios se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y de la tierra. Mensajes Selectos, tomo 3. En verdad, vosotros guardaréis mis sábados, ¿no? Dice el Señor, porque es señal entre mí y ustedes por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Éxodo 31:13. ¿Se dan cuenta cómo aquí dice que es señal entre mí y ustedes por vuestra generación, o sea, para siempre? Para que sepamos que Dios es quien nos santifica. Es una señal. Algunos tratarán de poner obstáculos en el camino de la observancia del sábado, diciendo, vosotros no sabéis cuál es el día de reposo. Pero parecen entender cuando llega el domingo y han manifestado gran celo en formular leyes que obliguen su observancia. Así dicen las autoridades civiles. ¿Saben cuál es el día de reposo? Y establecen el domingo como un día civil y religioso. Los defensores de la ley dominical no advierten lo que están haciendo. Es que algunos autoridades ignoran de lo que sucede en realidad porque están cegados, no se les ha presentado la verdad de la palabra de Dios tal cual es. Solamente son guiados por tradiciones, por costumbres. Entonces, si toda la vida, desde que han nacido, desde hace muchas generaciones, que el día de domingo siempre es un día familiar, entonces están habituados. Cuando uno le presenta el Evangelio de Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate del sábado para santificarlo, se quedan pues confundidos. Y es una experiencia similar que a mí me pasó cuando estaba en secundaria. No era adventista, en primero de secundaria, mi profesora de religión me hizo escribir los mandamientos de Dios de una manera plana en el cuaderno, y yo, que estaba acostumbrado a los 10 mandamientos del catecismo, me sorprendió cuando decía acuérdate del día de reposo para santificarlo. Me parecía medio extraño que esos 10 mandamientos, pero bueno, estaba totalmente cegado, o sea, lo pasé por alto. Entonces, y así sucede con muchas personas. Entonces, por eso dice acá, los defensores de la ley dominical, o sea, los defensores que quieren establecer la ley del domingo, ahora como día del medio ambiente, dice que no advierten lo que están haciendo, o sea, no saben. Es como Jesús que le dijera, ¿no?
perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero van a tener su luz, van a tener su oportunidad. Pero dice así Ellen White, el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad, dice. O sea, se lo está preparando de una manera encubierta, ¿no? O sea, como si fuera un teatro, ¿no? Detrás de las cortinas. Pero al público no se lo muestra, ¿no? Se está haciendo todo una estrategia, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo. Los líderes encubren el verdadero problema. O sea, hay líderes que saben lo que están haciendo también. O sea, no todos son ignorantes. Dice, los líderes encubren el verdadero problema. Encubren también. Eso, en ese campo tal vez las autoridades políticas de acá, locales, no lo saben, ¿no? Ellos obedecen lo que los más arriba los dicen. Pero dice acá, los líderes encubren el verdadero problema. ¿Qué clase de líderes? Los líderes mundiales, el presidente de Estados Unidos, el mismo Papa, los mismos jesuitas, ¿no? Pero de la alta jerarquía saben lo que están haciendo. Entonces, los títeres ignoran, entonces solamente obedecen como borregos. Por eso dice acá, los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Y o sea, la masa, la gente que se unen al movimiento no saben hacia dónde lo va a llevar. Y esto pues se está cumpliendo. A lo que está llevando, ¿no? El tema del medio ambiente, la protección de la casa común, la gente apoya, porque ¿quién no quiere un área verde en todo el mundo que no haya contaminación? Pero dice, los que están detrás de esta estrategia, ¿no? Del poder mundial, de la ley dominical, sí saben hacia dónde los lleva, pero las masas, los que se unen al movimiento, dicen, no ven, ¿no? O sea, están cegados, no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas, dice. No ven que si un gobierno protestante saca los principios que le han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. Se va a repetir la historia. Son muchos los que aún entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción, ¿no? No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa. Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo. Entonces existe una ceguera. Por ejemplo, actualmente acá en mi país, en Perú, no sé, en otros países sudamericanos, el presidente ha decretado de hace un mes de que los domingos, por el caso de la pandemia, no se pueda salir ni a comprar ni a vender, ¿no? Un toque de queda, una ley marcial, o sea, un decreto de inamovilidad, que cada uno se quede en su casa, ¿ah? Los domingos, o sea, prácticamente nos están induciendo, nos están experimentando que por causa X del COVID-19, ¿no? Los domingos quedemos así. Entonces, cuando salga la ley dominical ya va a ser fácil, porque ya la gente ya han sido inducidos, han sido acostumbrados a que los domingos se queden en casa. Cuando salga la ley dominical ya de manera religiosa y civil, así propiamente dicho, ya la gente, como decir, va a ser una raya más al tigre. O sea, van a ser fácil que muchos adopten. Hasta muchos religiosos, muchos simplemente van a decir, bueno, como los domingos estuve acostumbrado a no salir de la casa por la cuarentena, ahora pues como es la ley dominical, igualito es, con tal que nos amemos unos a otros, ¿no? La paz y ya, Dios ve en nuestros corazones. Y así van a recibir la marca de la bestia, todo el mundo va a estar de acuerdo. Bajo el disfraz de ley del medio ambiente para proteger la casa común. Entonces dice, los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecoger. Les he explicado claramente, ¿no? O sea, todos están apoyando el medio ambiente, pero al final va a ser ¿qué cosa? La restricción de la libertad religiosa. Entonces, ante esto, de lo que ya estamos al día,
en las noticias de las profecías, ¿no? De lo que están sucediendo ahora, Ellen White dice, no quedarse sentado sin hacer nada. Así como ven ahí personas sentadas en la iglesia y uno ahí mirando su celular, etcétera, ¿no? O sea, como que le va y le viene, no le preocupan las cosas, ¿no? Dice, es nuestro deber hacer todo lo que esté en nuestro poder para prevenir el peligro que nos amenaza. Sobre todo los hombres y mujeres de oración en todo el país recae la gran responsabilidad de pedir que Dios despeje esta nube maligna y conceda unos pocos años más de gracia para trabajar para el Maestro. Aquellos que ahora observan los mandamientos de Dios, se refiere a los adventistas, necesitan moverse para que puedan obtener la ayuda especial que solo Dios puede darles. Debieran trabajar más fervientemente para dilatar tanto como sea posible la calamidad que los amenaza. Sí, pues, cuando venga la calamidad, no vas a poder comprar y vender. Que los hijos de Dios, guardadores de los mandamientos, no permanezcan ahora en silencio, como si hubiéramos de conformarnos con la situación. Entonces, Ellen White nos dice lo que tenemos que hacer, porque eso es la voluntad de Dios. Decir con fuerte voz, ¿no? A través de las redes sociales, a través de muchos medios que el Señor ha facilitado para justamente decir las cosas, denunciar las cosas. No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Así que la iglesia no es perfecta. Existe descuido, lo dice la pluma inspirada. Elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Dice, hay muchos que están tranquilos, como durmiendo, dice. Si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Así hablan ancianos, pastores, laicos, así hablan. Si Apocalipsis capítulo 13 predice sobre la marca de la bestia, bueno, lo que vendrá, ya vendrá. Lo importante es el corazón, lo importante es que cada día estemos en comunión. Y dice la sierva del Señor, y habiendo arribado a esta conclusión se sientan en una serena expectación del evento. ¡Ay, qué cómodo! Consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de angustia. ¡Ay, Señor, sálvame! Dice la sierva del Señor. Se sienta en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Como fieles atalayas, debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia, para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Por eso es importante no quedarse sentados, como están viendo ahí en la imagen, normal, bien cambiaditos, etcétera, y descuidar la advertencia que el Señor nos ha dado para decir al mundo. Dice Ellen White, oponeos a las leyes dominicales mediante la pluma y el voto. Si en sus tiempos se redactaba, hacía manuscrito, todo, pues ahora existe la facilidad de las redes sociales, el Facebook, el YouTube, los blogs, etcétera. Entonces dice, no podemos trabajar para agradar a hombres que usarán su influencia para reprimir la libertad religiosa y poner en marcha medidas opresivas a fin de exigir a sus semejantes que observen el domingo como el día de reposo. No debe reverenciarse el primer día de la semana, es un día de reposo espurio. Y los miembros de la familia del Señor no pueden compartir con los hombres que exaltan ese día y violan la ley de Dios al pisar su sábado. El pueblo de Dios no debe votar para colocar en sus cargos a tales personas. Por eso a veces es bueno viciar los votos en las elecciones que nos obligan, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces elegimos a alcaldes, gobernadores regionales o a presidentes de la república, etcétera, que va a favorecer a la ley dominical. Dice, preferible, mejor viciar el voto.
Entonces, espero que la trompeta dé un sonido certero en cuanto a este movimiento en favor de la ley dominical. Creo que sería mejor si el tema de la perpetuidad de la ley de Dios se convirtiese en una especialidad de nuestras revistas. Entonces, es interesante publicar temas referentes a la eternidad de la ley de Dios, exaltar su santo día. Entonces, ahora debiéramos hacer todo lo que podamos para derrotar esta ley dominical. Estados Unidos promulgará una ley dominical. Ahí en el cuadro pueden ver ahí Donald Trump con todos los líderes religiosos protestantes de Estados Unidos. Ahí están orando en el día de la oración. En un día domingo fue eso, un día domingo. El día de la oración, que fue para Estados Unidos. Por eso dice, cuando nuestra nación abjure o renuncie de tal manera a los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papado. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, todos los protestantes, como están viendo ahí en la foto. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Tarde o temprano las leyes dominicales serán promulgadas. Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y hombres en posición de confianza sentirán encono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios, con el pequeño puñado de adventistas, el remanente, no la organización. En Apocalipsis 13, la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Sabemos que los romanos siempre han adorado el día del sol, a Tamuz, y también lo llaman el dies solis, día domingo, el día del sol. El domingo en inglés es Sunday, día del sol. Más claro no puede ser el domingo, Sunday, primer día de la semana. Entonces, eso es el signo o el sello o la marca característica de su supremacía o de su poder del papado romano. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Eso lo podemos ver acá en mi país. Nomás cuántos presidentes han sido muertos. Perdón, cuántos han sido juzgados, ¿no? por corrupción y están presos. Y hay un expresidente que se suicidó, Alan García, por estar metido en casos de corrupción, ¿no? Entonces el lenguaje predijo eso: la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. O sea que hay muchas personas, algunos poderosos en Estados Unidos, que justamente con la finalidad de ganar votos para ser elegidos presidente, algunos senadores, etcétera, van a apoyar a esos protestantes, ¿no? Para que así pueda imponer la ley del domingo y de esa forma recibir el apoyo de ellos. Argumentos usados por los abogados de la ley dominical. Satanás pone su interpretación sobre los eventos. Mira cómo Satanás trabaja en la mente de aquellos que justamente están detrás del día del domingo. Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan. Que las calamidades que llenan la tierra son el resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgarán leyes imponiendo la observancia del domingo. Entonces, tarde o temprano esto se va a cumplir. Por ahora, Satanás pone en su pensamiento de ellos de que la contaminación ambiental de este mundo, ¿no?,
que las calamidades que están sucediendo es porque el hombre, bueno, está contaminando con el humo del carro, o el humo de las fábricas, etcétera, ¿no? Entonces, pero más adelante, a pesar de que la Agenda 2030, el Laudato Si, va a seguir en su curso y vean de que el mundo no ha cambiado en absoluto nada en la mejora del medio ambiente, ya van a decir, no, entonces es como resultado de la violación del domingo. Entonces, que todos descansen el día de domingo. ¿Para qué? Para que todo el planeta no haya contaminación. Y sigue diciendo, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor. O sea, también lo ven en el asunto moral. Y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. O sea, es interesante lo ver acá. ¿Por qué toca la parte moral? ¿Por qué existe tanta corrupción? Por el aumento del materialismo, por el aumento del egoísmo, por el aumento del deseo de acapararlo todo. Entonces la gente, como se ha vuelto materialista, más piensan en el dinero, por eso que ocurre esas clases de corrupciones. Entonces, ¿por qué? Entonces la gente, para que dejen de ser menos materialistas, tienen que estar con su familia, tienen que llevar una vida equilibrada, y eso lo dice en la encíclica Laudato Si, que la gente se está volviendo muy mentalizado. Entonces tienen que cambiar su mentalidad, tienen que guardar un equilibrio, lo que es en el trabajo y la familia, y la fiesta todavía encima lo agrega. Tiene que haber. Si hay ese equilibrio entre los tres, en el trabajo, en la familia y la fiesta, entonces ya no va a haber corrupción, porque la mente de las personas se van a volver más hogareños. Entonces así se va a rescatar los valores. Entonces se tiene que establecer la fiesta para que haya un equilibrio en el trabajo y la familia. ¿Y qué dice el tercer mandamiento del Catecismo Romano? Santificarán las fiestas. ¿Y qué dice en la interpretación de santificarán las fiestas? Observar las fiestas patronales y el domingo, la misa, la Eucaristía. Entonces, por eso dice que es necesario entonces establecerse el día de la fiesta, el domingo, para que la gente no sea materialista, y así la corrupción va a disminuir y con el tiempo se va a acabar. Por eso dice así, establezcamos. Entonces son pretextos que el mundo va a emplear eso para poner el día domingo como el día de la fiesta. Y dice, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día domingo, mejoraría en gran manera la moralidad social. Más claro. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna parte. Hasta acá está claro, ¿no, hermano? El protestantismo y el catolicismo actúan en concierto, quiere decir en acuerdo, ¿no? El protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el sábado de la creación de Dios. Y entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra. Eso se refiere a las 7 plagas, ¿no? Cuando la ley dominical se haga obligatoria mundialmente y ya prácticamente llegue pues hasta el colmo de perseguir a muerte a los santos de Dios, Dios va a comenzar a obrar de una manera extraña. Se refiere a los juicios de Dios. No podemos ver cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría
Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Harto estamos de saber las noticias, ¿no?, del movimiento ecuménico, ¿no? Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia, pretende ser infalible, que no falla, ¿no? Quien cambiará será el protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual se puedan estrechar la mano del catolicismo. Roma nunca cambia, es como el camaleón, que se cambia solamente de piel para adaptarse al momento. Así es, Roma nunca cambia. Lo que cambia ha sido el protestantismo, por no haber cambiado sus doctrinas, ¿no? Toda la vida tienen la Biblia en su poder y siguen santificando un día que no es el de Dios, el domingo. Pues en ese punto, y también en el punto de la inmortalidad del alma, esos dos van a ser los pilares que se van a unir el protestantismo apóstata con el papado. El llamado mundo protestante formará una unión con el hombre de pecado y la iglesia, y el mundo estará en una corrupta armonía. Comentario bíblico adventista. El romanismo en el viejo mundo, o sea, en Europa, y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. O sea que aquí hay una profecía que también en Europa también se establecerá el domingo como día obligatorio en la Unión Europea, y ese movimiento ya se está dando de hace más de 10 años, la Alianza para el Domingo de Europa. Las leyes dominicales honran a Roma, 10 solis domingo. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición que se adore al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a ¿qué cosa? A imponer la adoración de la bestia y su imagen. Vamos a ver los dos puntos de unión, ¿ya? Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del infierno del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, la Trinidad satánica, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Entonces, la triple unión, ¿cuál es? La Trinidad diabólica, ¿cuál es? El protestantismo apóstata, ¿qué más? El papado y el espiritismo, los tres. ¿En qué puntos comunes se van a unir? En la inmortalidad del alma y en el falso día de reposo. Roma recobrará su supremacía perdida. A medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reinen entre las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata, Satanás, que lucha. Lean Apocalipsis 12, ahí se habla la guerra del dragón contra el remanente fiel de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ha quedado probado que en un periodo de gran oscuridad intelectual favoreció el éxito del papado. Todavía se mostrará que una época de gran luz intelectual es igualmente favorable a su éxito. Entonces vemos que una época de ignorancia
¿no? En la Edad Media, ¿no? Los poderes seculares entretenían a la gente con fábulas, tonterías, ¿no? Se les prohibía superarse en la ciencia, en la religión. Solamente tenían, hasta los días domingos, solamente las misas que se hacían eran en latín, no en sus propios idiomas originales en los países europeos. Entonces hubo una gran oscuridad intelectual. Entonces esa ignorancia favoreció el éxito del papado en esos tiempos. Entonces, pero dice la profecía, todavía se demostrará que en una época de gran luz intelectual también es igualmente favorable a su éxito. Se refiere a esta época, donde ahora el hombre supuestamente ha conquistado el espacio, como ven ahí, ¿no? La NASA y todo eso, ¿no? Y las personas que ahora se gradúan hasta con 5 carreras profesionales. Es época de gran conocimiento, de gran luz intelectual. Pero aún así, con todo eso, que la gente tiene pues hasta la palabra de Dios en más de 1000 idiomas y dialectos, todo tienen a la mano. Pero aún así, el papado va a recobrar su poder de la Edad Media. Va a recobrar su poder porque a la gente no le gusta leer, no le gusta investigar. A la gente, la mayoría de la gente le gusta tragarse lo que les dicen sus pastores, sus predicadores, sus misioneros, y no investigan por su propia cuenta. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas ¿de qué? De los papistas, de los católicos. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió. ¿En dónde? En Europa. La ley dominical nacional, ¿qué significa? Apostasía nacional. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Por el decreto que imponga la institución del papado, o sea, el domingo, en violación de la ley de Dios, nuestra nación, Estados Unidos, se separa completamente de la justicia. Como el acercamiento de los ejércitos romanos para los discípulos, ¿no?, fue una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, así esta apostasía podrá ser para nosotros una señal que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Entonces debemos hacernos el firme propósito de que no reverenciemos el primer día de la semana como día de reposo, porque no es el día que fue bendecido y santificado por el Señor, y al reverenciar el domingo nos colocamos del lado del gran engañador, del diablo. Cuando la ley de Dios haya sido invalidada y la apostasía llegue a ser un pecado nacional, el Señor obrará en favor de su pueblo. Así que no temamos. En la peor circunstancia, si hemos estado haciendo la obra de Dios, el Señor va a estar con su pueblo, va a estar con nosotros. Entonces, tengamos esa firmeza hasta el fin. Pero dice la sierva del Señor aquí que les he leído, de que cuando salga la ley dominical, ya prácticamente la puerta de la gracia para la humanidad ya está por cerrarse. A escasos momentos. A la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. Cuando nuestra nación, Estados Unidos, promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo, o sea, el Estado, la parte civil, el ejército, como ahora nos pide pues documentos, permiso laboral para poder trasladarnos, ¿no? Y eso se está demostrando que va a ser así también cuando salga el día domingo. La ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país, y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Entonces está predicho de que cuando salga la ley dominical, en el cielo
será registrado en los libros a Estados Unidos como apostasía nacional. ¿Y qué ocurrirá? La ruina nacional. Estados Unidos va a comenzar a derrumbarse socialmente, económicamente, y va a venir una serie de desgracias, tanto climáticas, todo. Desgracia sobre desgracia. Ese es justamente una profecía. La apostasía nacional será la señal para que ocurra la ruina nacional. Y eso no va solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo, que van a copiar justamente la marca de la bestia en sus países. El Estado pondrá su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, o sea, con la parte civil, ¿no? Las iglesias protestantes van a pedir a los mundanos que apoyen, ¿no? Pero bajo el pretexto ¿de qué? De la protección del medio ambiente, a la cual se opusieron sus antepasados soportando la más terrible persecución. Entonces el día de descanso papal, el domingo, será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Legislación dominical universal. ¿Qué va a pasar entonces cuando Estados Unidos ya tenga su ley nacional del domingo? ¿Creen que se va a demorar 5, 10, 15, 20 años? De repente hasta en las iglesias van a decir, no se preocupen, que el domingo ya ha sido establecido en Estados Unidos. Entonces ustedes sigan nomás, pequen, hagan, ¿no? Todavía la ley dominical va a demorar 5, 10 años, ya se les va a avisar. Así que no se preocupen, no se alarmen. Eso es lo que hablan del domingo, son disidentes, son reformistas, son terroristas religiosos. O sea, no lo hagan casos. Así van a calmar los temores, van a hablar de paz y paz cuando no hay paz. Entonces, dice acá, se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión el primer día de la semana. Un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad será erigido como la imagen de Babilonia. Babilonia es confusión. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo, igual como la estatua de Nabucodonosor en la llanura de Sinar. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Ya está, ya. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Ahí está. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. Así que la medida global del domingo va a ser rápida. Y el tema de la pandemia lo demuestra. La pandemia comenzó en China y automáticamente la OMS declaró cuarentena mundial. Todos los países inmediatamente adoptaron. Todos. Hasta ahora que están usando su mascarilla. Todos. Como borregos. Es así. Entonces, eso es un experimento lo que será con el domingo. En Estados Unidos, así como en China apareció la pandemia, luego inmediatamente en todo el mundo a los pocos días, así también el domingo, en Estados Unidos, a los pocos días todo el mundo va a estar ya con la ley dominical. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. El reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios. Cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. Todo el mundo apoyará la legislación dominical. Ahí vemos al poder romano pisoteando los verdaderos 10 mandamientos en el lado derecho de la imagen. Los malos declaraban que ellos tenían la verdad. Mira lo que sucederá justamente con el espiritismo. Los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacían
con gran poder, señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido en armonía con la ley dominica del domingo. Esto va a ser cuando Satanás venga haciéndose pasar por Cristo, porque los hombres declararán, no, que los ángeles del cielo me han dicho, han venido a mi casa, los ángeles del cielo han venido y me han dicho que el domingo es el día de reposo, ha sido cambiado el sábado por el domingo. Sí, eso es verdad. Así va a haber, esas cosas se van a manifestar. Pero en realidad son demonios. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Aquellos que pisotean la ley de Dios como la imagen que ven, elaborarán leyes humanas que obligarán a la gente a aceptarlas. Los hombres idearán, pensarán, aconsejarán y planearán lo que los demás harán. Todo el mundo guarda el domingo. Dicen, ¿y por qué este pueblo tan poco numeroso no está en armonía con las leyes del país? Así van a hablar de los pequeños reducidos adventistas del sábado. La controversia se centra entonces en la cristiandad. El llamado mundo cristiano será el teatro. Este mundo va a ser un teatro de acciones grandes y decisivas, porque ya este mundo ya se acaba. Cristo ya pronto viene, de acá a una década. Por eso que va a ser teatro de cosas muy tremendas y rápidas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta entonces. Acerca de este tiempo, Juan el Revelador declara, estos tienen un mismo propósito. O sea, el papado, el protestantismo, el espiritismo y la gente del mundo. Los ateos, todos los movimientos, todas las sociedades civiles, todos los movimientos gay, todos los movimientos pro-abortistas, todos los movimientos del medio ambiente, todo. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas ¿de qué? De Satanás. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y la ceremonia de los romanistas. Todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto final entre la fe y la incredulidad. Todo el mundo se va a unir, como lo repito, los movimientos gay, los movimientos pro-abortistas, los movimientos ecologistas, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones, hasta los empresarios, los monopolios, todos van a apoyar en ese vínculo de unión universal. Va a haber una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, como dice. Le entregarán su poder y su autoridad al papado, para que se establezca el día de descanso del medio ambiente, el domingo. Eso lo está diciendo ahí. ¿Para qué? Para esperar el comienzo del anhelado milenio. El movimiento del milenio, tan largamente esperado, como lo proclama Paz y Seguridad, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que proclama paz y seguridad, proclama el próximo milenio en un mundo para que no haya contaminación del medio ambiente, para que se pueda preservar la casa común. Toda la cristiandad quedará dividido en dos grandes categorías, como ven ahí, la cizaña y el trigo. La de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que adoran la bestia y su imagen y reciban su marca. ¿Qué consejo nos da el lenguaje? La pluma inspirada, cuando salga la ley del domingo, de darse se va a dar. No mostrar una actitud desafiante. Hay grupos religiosos fanáticos
que hacen lo que están viendo en la imagen. Ponen eslogan diciendo, no, el domingo la marca de la bestia, con rótulos grandes, toman fotos y hacen quedar mal a los adventistas genuinos que proclaman la verdad de Dios, ¿no? Hay movimientos que se infiltran con tal de echarle la culpa a los verdaderos adventistas que proclaman y tienen la verdad completa, ¿no? Entonces acá podemos ver al movimiento Clamor Final Internacional, que es el líder, da que desear, ¿no? Y tiene problemas personales, ¿no? Es profesor de kung fu, de boxeo, no sé, practica cosas que un cristiano no debe practicar y encima hace la obra. Entonces el lenguaje nos dice de que no debemos mostrar una actitud desafiante, ¿no? Aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados porque en base a tergiversaciones les es quitada su libertad de trabajar en domingo. No montéis en cólera por este asunto, sino llevad todo a Dios en oración. Solo Él puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente, que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándolo como un manto de malicia, sino como siervo de Dios, honrad a todos, amad a sus hermanos, temed a Dios y también honrad al rey. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Respeta las leyes civiles, mientras que no se vayan contra tu día sábado, tu día de reposo. Respétalo, respétalo. Y ahorita vamos a ver consejos que nos va a dar la sierva del Señor. Este consejo será de verdadero valor para todos los que serán conducidos a situaciones difíciles. No debe mostrarse nada que revele una actitud desafiante o que pueda interpretarse como malicia. Absteneos de trabajar en domingo. Cuando se haga la ley dominical, bueno, ¿no quieren que trabaje el domingo? Ya, está bien. Pero también respeta mi libertad, mi día sábado, ¿ok? El día domingo lo respeto como día civil, pero no como día de adoración. Pero el sábado sí lo respeto como día de adoración. Son dos cosas distintas. Dice así, respecto al campo sur 2, debe hacerse el trabajo tan prudente y cuidadosamente como sea posible y debe hacérselo como Cristo lo haría. La gente pronto descubrirá que creéis en cuanto al domingo, el día de reposo, porque formularán preguntas. Entonces podéis decirle, pero no en una manera que atraiga la atención a vuestro trabajo. No necesitáis terminar prematuramente vuestra labor por trabajar en domingo. O sea, algunos adventistas de repente no sale la ley dominical. Voy a trabajar, que los vecinos me vean que yo no respeto el domingo, ya, que me vean trabajando, vendiendo mi canchita, manejando mi motito, o afuera lavando carros, ganándome la plata, etcétera, ¿no? Entonces, eso es desafiar. Entonces, es de eso nos aconseja. Dice, abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. En aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución, si el trabajo se hace en domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera, ¿no? Si viniesen aquí y dijeran, debéis cerrar vuestro trabajo y vuestras presas en domingo, ¿no os diría? Mantener en marcha vuestras prensas, porque el conflicto no ocurre entre vosotros y vuestro Dios. No debemos sentirnos obligados a irritar a nuestros vecinos que idolatran el domingo, haciendo decididos esfuerzos de trabajar delante de ellos en ese día, con el expreso propósito de exhibir nuestra independencia. Nuestras hermanas no deben escoger el domingo como día para mostrar que están lavando. Imagínense, miren lo que ven en la imagen, que un día domingo se haga eso, imagínense. Cuando la ley dominical ya salga, ahora sí es normal, ¿no? Entonces, eso crea más odio de parte de la gente, de los que no conocen a Dios, contra los adventistas. No pongamos difícil la obra de Dios, no pongamos en esa situación. El domingo, ocupados en actividades espirituales. Cuando salga la ley dominical, el lenguaje nos dice que el domingo debemos ocuparnos en actividades espirituales. Voy a tratar de contestar a su pregunta sobre lo que deberá hacer en caso de que las leyes dominicales sean sancionadas. Hablaré conforme a la luz que el Señor me diera cuando esperábamos una crisis parecida a la que
parece confrontarnos ahora. Cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiere hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría, abstenerse de hacer trabajos comunes el domingo y dedicar ese día al trabajo misionero. ¿Qué debemos hacer? Trabajo misionero. Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No les deis ocasión de llamarlos violadores de las leyes civiles. No se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndose del trabajo que ofende a los católicos y consagrándose entonces a una obra de la más importante. ¿Cuál es la obra de la más importante para nuestro Dios? Obra misionera. El domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán muchos resultados para Dios. Cuando salga la ley dominical se refiere a eso. Pueden celebrarse reuniones al aire libre en las casas particulares. Pueden trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden en aquel día redactar artículos en Facebook, etcétera, ¿no? Para los periódicos, etcétera. Pueden colgar videos en YouTube acerca sobre el sábado y acerca sobre la marca de la bestia. Entonces dice, cuando sea posible que se celebren reuniones religiosas el domingo, que se les haga intensamente interesante. Cantad verdaderos himnos adventistas de revivamiento religioso y hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador, de Cristo. Hablar sobre la naturaleza de Cristo, que Cristo, Dios, vino a nuestro mundo para levantarnos como nuestro sustituto. Todas esas cosas bonitas para poder enseñar a la gente. Llevad a los estudiantes a celebrar reuniones en diferentes lugares y hacer obra médico-misionera. Es importante. Encontrarán a la gente en la casa y tendrán una espléndida oportunidad de presentar la verdad. Esta forma de pasar el domingo siempre es aceptable para Dios. Entonces, no hay que ser tan extremista de que si el domingo ya me quedo encerrado en la casa. No. Hay que ser prudente, hay que ser obra misionera y Dios nos demandará por el tiempo que hacemos de uso de manera sabia, ¿no? Entonces, es eso. La oposición realza entonces la belleza de la verdad. El celo de aquellos que obedecen al Señor aumentará cuando el mundo y la iglesia se unan para anular la ley. Cada objeción que se suscite contra los mandamientos de Dios abrirá paso ¿a qué? Al progreso de la verdad y capacitará a sus abogados para presentar su valor ante los hombres. Hay una belleza y una fuerza en la verdad que nada puede hacer tan evidente como la oposición y la persecución. Es que la verdad de Dios no se puede, es imposible rebatirlo. Entonces lo que hace al mundano o a las personas que se oponen al verdadero día de reposo es simplemente odiarnos, igual como Caín odió a su hermano Abel porque era justo. Entonces siempre la vida ha sido así. Debemos obedecer a Dios entonces antes que a los hombres. Los adherentes a la verdad son llamados ahora para elegir entre desechar un claro requerimiento de la palabra de Dios o perder su libertad. Si renunciamos a la palabra de Dios y aceptamos las costumbres y las tradiciones humanas, todavía se nos permitirá vivir entre los hombres para comprar y vender y para que se respeten nuestros derechos. O sea, va a haber gente o adventistas por querer comprar y vender van a aceptar la ley dominical. Pero si mantenemos nuestra lealtad de Dios debe ser a expensas de nuestros derechos entre los hombres, porque los enemigos de la ley de Dios se han unido para aplastar el juicio independiente en asuntos de fe religiosa y para controlar la conciencia de los hombres. Siempre los gobernantes han trabajado no para beneficio común, sino siempre ¿para qué? Para exaltarse y para dominar a la gente, ¿sí? Y para buscar su provecho personal. Así siempre trabajan los hombres en el gobierno y en el poder. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como una ordenanza divinamente designada y por precepto y ejemplo enseñará la obediencia a ella como un deber sagrado, siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de su esfera legítima. O sea, primero es Dios antes que a los hombres. Nosotros debemos obedecer al gobierno en sus leyes, todo lo que diga, mientras no trastoque nuestros principios religiosos. Entonces, pero cuando sus demandas entren en conflicto con la de Dios, debemos elegir a obedecer a Dios antes que a los hombres.
Debe reconocerse y obedecerse a la palabra de Dios como una autoridad que está por encima de toda legislación humana. El así dice el Señor no debe desecharse por un así dice la Iglesia o el Estado. La corona de Cristo debe elevarse por encima de todas las diademas de los potentados terrenales. Satanás les ofrece a los hombres los reinos del mundo, si ellos le ceden la supremacía. Muchos hacen esto y sacrifican el cielo. Es mejor morir que pecar. Es mejor padecer necesidad que defraudar. Es mejor pasar hambre que mentir. Entonces, es eso importante, ¿no? Así es. Para todo cristiano, hay un texto bíblico que dice, ¿no? Pero tú sufres penalidades como soldado de Cristo, ¿no? ¿No? Entonces, tenemos que seguir adelante y la verdad debe ser nuestro principio siempre hasta la misma muerte. No debemos congeniar con Roma, no debemos congeniar con los hombres. De repente por miedo a que nos falten los alimentos, el vestido, la pensión, ¿vamos a transigir con Roma? No. Dice, es mejor morir que pecar, es mejor padecer necesidad que defraudar, es mejor pasar hambre que mentir. Porque Dios va a suplir nuestras necesidades. En la cuarentena que ha habido este año, no trabajé por casi 3 meses y nunca me faltó un pan en la boca, ni desayuno, almuerzo y comida. Siempre el Señor nos ha dado lo que hemos necesitado. Entonces, esa misma promesa está dada para los días finales cuando salga la ley dominical. Entonces, el Señor, pasaremos algo de hambre, sí, tal vez. Nos maltratarán, sí, pero no tan al extremo. Pero Dios promete siempre cuidarnos, estar con nosotros. Hay que seguir adelante. Es mi deseo y oración que todos los hermanos sigamos adelante en un frente unido y exaltemos la palabra de Dios. Un escrito está, y eso es lo que debemos trabajar, estar unidos. Vamos a terminar con una oración en estos momentos. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, por habernos hecho entender, Señor, que las cosas que ya están sucediendo, Señor, ya están en nuestros propios ojos, Señor. Todos los movimientos están avanzando para luchar contra tus principios. Bendícenos, Señor, danos tu Santo Espíritu para poder proclamar a la gente estas profecías, estas cosas, Señor, que están sucediendo, para que puedan estar advertidos las cosas que se vienen y no vivan en una falsa paz. Que bendice a todos los ministerios que están trabajando, Señor, en la obra de dar tu mensaje al mundo, en la obra del mensaje de los 3 ángeles. Bendición para todos ellos, Señor, para todos los laicos, misioneros y pastores que hacen realmente tu obra. Todos estos favores, querido Padre Celestial, por el perdón de nuestros pecados y por la santificación de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Bendiciones y un feliz sábado para todos vosotros. Que Dios les bendiga mucho.